¿Estás preparado para entrar a lo desconocido? La verdad está allá afuera. Búscala. Recientemente fui capaz de crear un nuevo mundo en Minecraft, diseñado para un único jugador. Al principio no había nada fuera de lo normal. Me concentré en cortar algunos árboles para fabricarme una mesa. Ahí fue cuando me percaté de que algo acechaba entre la espesa niebla. Mi computadora es muy lenta, por lo que suelo que jugar con algo de distancia en el renderizado. Creí que se trataría de una vaca, así fui tras eso, esperando conseguir algo de cuero para hacerme una armadura. Pero no era una vaca. Al mirar hacia atrás me di cuenta de que se trataba de otro personaje con la apariencia estándar, sin embargo tenía los ojos vacíos. No vi que tuviera ningún nombre, y tuve que verificar 2 veces para cerciorarme de que no estaba en modo multijugador. No se quedó demasiado tiempo, me observó y luego corrió hacia la niebla. Sentí curiosidad y le seguí, pero ya se había marchado. Continué jugando, sin saber qué pensar. Mientras me movía por el mundo, me percaté de que algunas cosas parecían fuera de lugar, como si no las hubiera hecho el generador de mapas aleatorios. Diminutas pirámides de arena que emergían del océano, túneles de 2x2 entre las rocas y montones de árboles sin hojas. Creí notar al otro jugador en medio de la niebla, aunque realmente nunca alcancé a verlo del todo. Traté de incrementar la distancia de renderización lo más lejos posible, cada vez que creía verlo, pero no sirvió de nada. Guardé mi mapa y me dirigí al foro para averiguar si alguien más se había encontrado con el misterioso jugador. Nadie lo había hecho. Subí un tema contando mi experiencia y preguntando si alguien había vivido algo similar. A los 5 minutos eliminaron el mensaje. Lo intenté una vez más, y el tema se volvió a eliminar prácticamente al instante. En ese momento, un usuario llamado Herobrine me envió un MP en el que solo se leía una palabra: detente. Cuando fui a husmear en su perfil, la página dio un error 404. Poco después recibí un email de otro usuario. Me advirtió que los moderadores podían leer todos los mensajes que se enviaban los integrantes del foro, por lo cual era más seguro usar el correo electrónico. Él me contaba que también había visto al jugador desconocido y que había elaborado una lista de otros usuarios que también se lo habían encontrado. Sus mundos estaban repletos de objetos y construcciones hechos por humanos, y describían al jugador misterioso como un ser sin pupilas. Transcurrió casi un mes hasta que mi informante volvió a contactarme con noticias. Algunos de los usuarios que se habían topado con ese jugador macabro, habían investigado el nombre de Herobrine. Así averiguaron que dicho nick era utilizado a menudo por un jugador de Suecia. Tras recopilar algunos adicionales, se descubrió que se trataba del hermano de Notch, desarrollador de Minecraft. Decidí enviarle un email a Notch de forma personal, para poder preguntarle si tenía un hermano. Tardó un tiempo en responder, pero al final me envió un mensaje muy breve. Lo tenía, pero él ya no está entre nosotros. Notch. Desde aquel primer encuentro, no he vuelto a ver al jugador desconocido. Y tampoco he notado ningún cambio en mi mundo dentro del juego. El día que lo vi por primera vez, pude presionar imprimir pantalla para guardar una prueba de su existencia. Tiempo después, Notch publicó algo en Twitter que me puso los pelos de punta. No puedo seguir negándolo, Herobrine es real. La única manera de evitarlo, es no prestarle atención. Melanie era una estudiante universitaria que, como muchas, le concedía más tiempo a su vida social que a los estudios. Aún así, había conseguido ser aceptada en la Facultad de Medicina, una de las carreras más exigentes y para la que hacía falta un alto nivel de dedicación. Para muchos, era un misterio cómo la joven se las había arreglado para mantener uno de los promedios más altos de su generación, a la par de ser el alma de las fiestas en el campus.
Como si eso no fuera suficiente, a menudo Melanie tenía que hacerse cargo de su hermana pequeña, ya que la madre de ambas trabajaba por las noches como enfermera, en un hospital cercano. Simplemente, lo de aquella chica era increíble. Un día, Melanie fue invitada a una de las fiestas más salvajes de los chicos de último año. Prometía ser una velada inolvidable y además, iba a asistir el chico que le gustaba. No se la podía perder. No obstante, su madre le prohibió ir puesto que debía prepararse para sus exámenes y cuidar de su hermana. No le agrada para nada que su hija se desvelara por ir a fiestecitas. Sin embargo, la muchacha no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, cuando su madre salió a trabajar, Melanie se aseguró de que su hermanita se hubiera quedado dormida, se calzó sus mejores tacones y se dirigió hacia la fiesta. La pasó muy bien entre los universitarios con más experiencia. Bailó, bebió y hasta consiguió ligarse al tipo que le gustaba. Para cuando amaneció, ella estaba tomando un taxi para volver a casa, a toda prisa, contenta por haberse salido con la suya. Pero aún faltaba lo más importante. Por suerte consiguió llegar a su domicilio antes de que su madre lo hiciera. Ahí se dio un baño rápido para eliminar de su cuerpo el olor a alcohol y cigarrillos. Después recordó, con frustración, que su secadora de pelo estaba descompuesta. Y no podía dejar que su madre la descubriera con el cabello mojado, o sospecharía de su escapada. Así que hizo lo más estúpido y lógico al mismo tiempo que se le ocurrió en ese instante. Metió la cabeza en el microondas para secarse la melena. Lo consiguió metiendo un mondadientes en el mecanismo que abría la puerta del electrodoméstico, para que funcionara mientras estaba abierto. Melanie por fin había logrado engañar a su madre. Ignoró la molesta migraña que había comenzado a molestarla camino a la universidad, y se tomó un par de aspirinas. Su rostro gritaba resaca por todas partes, y sus ojos parecían los de un muerto. En medio de la clase, sus compañeros se asustaron al ver cómo ella, inmóvil y con los ojos abiertos, se desplomaba en el suelo. Su cabello olía a chamuscado y por una de sus orejas, un líquido viscoso lleno de grumos se derramaba sobre el piso. Como revelarían los exámenes forenses horas después, aquella cosa era su cerebro, el cual se había derretido a consecuencia del microondas. Jeff y su familia acababan de mudarse a un nuevo barrio. Su padre había sido ascendido en el trabajo, y decidió que empezarían a vivir en uno de esos vecindarios elegantes. Jeff y su hermano Leo no podían quejarse. Tendrían una casa nueva y mejor. ¿Cómo no la iban a amar? Cuando estaban bajando sus cosas, llegó uno de los vecinos. Hola, soy Bárbara, se presentó. Vivo enfrente. Solo quería saludar y presentarles a mi hijo. Billy. Estos son nuestros nuevos vecinos. Billy saludó y corrió para seguir jugando en su jardín. Bueno, soy Margaret, dijo la mamá de Jeff, este es mi marido Peter, y mis hijos, Jeff y Lou. Después de presentarse, Bárbara los invitó al cumpleaños de su hijo. Los niños estaban a punto de negarse antes de que su madre dijera que les encantaría asistir. Cuando Jeff y su familia terminaron de desempacar, el chico se acercó a ella. Mamá, ¿por qué tenemos que ir a una fiesta para niños? Por si no lo has notado, ya no soy un niño tonto. Jeff, acabamos de mudarnos. Tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos. Vamos a ir a esa fiesta, es mi última palabra. Jeff quiso protestar, pero se detuvo sabiendo que no serviría de nada. Cuando su madre decía algo, era definitivo. Fue a su habitación y se tumbó en su cama. Estaba sentado allí mirando hacia el techo cuando, de pronto, tuvo una sensación rara. No se sentía muy incómodo, pero era una sensación rara. No le dio importancia. Escuchó a su madre llamándolo para recoger sus cosas y fue a por ellas. Al día siguiente, el chico bajó a desayunar y se preparó para ir a la escuela. Mientras estaba sentado, comiendo su desayuno, volvió a experimentar esa sensación. Esta vez con más fuerza.
Sintió un tirón ligeramente doloroso, pero una vez más lo descartó. Cuando él y Liu terminaron con su desayuno, fueron hasta la parada de autobús y se sentaron a esperarlo. De repente, un niño en una patineta saltó sobre ellos, a solo unos centímetros por encima de sus cabezas. Los niños saltaron hacia atrás asustados. «Oye, ¿qué demonios?». El niño aterrizó y se volvió hacia ellos. Pateó su tabla de skate atrapándola con las manos. Parece tener unos 12 años. Tan solo un año menor que Jeff. Vestía una camiseta de Aeropostale y vaqueros azules rotos. Bueno. Parece que tenemos algo de carne fresca. De repente llegaron otros dos niños. Uno era sumamente delgado y el otro era muy grande. Bien, ya que son nuevos por aquí, me gustaría presentarnos. Este es Kate. Jeff y Liu miraron al chico delgado. Tenía una cara tan estúpida que uno pensaría que tenía algo de retraso. Y este es Troy. Miraron al niño gordo. Hablando de un barril de manteca. Este chico parecía no haber hecho ejercicio desde que gateaba. Y yo, dijo el primer niño, soy Randy. Ahora, para todos los chicos de este vecindario, hay un pequeño precio a pagar por subir al autobús, si entienden a lo que me refiero. Liu se puso de pie, listo para dejarle un ojo morado al niño, cuando uno de sus amigos sacó una navaja. No, esperaba que fueran más cooperativos, pero parece que tendremos que hacerlo del modo difícil. El bravucón se acercó a Liu y le extrajo la billetera del bolsillo. Jeff tuvo esa sensación de nuevo. Ahora era realmente fuerte, un insoportable ardor. Se levantó, mas Liu le indicó con un gesto que se sentara. Jeff lo ignoró y fue hasta el niño. Escúchame, estúpido punk, devuélveme la billetera de mi hermano o si no. Randy se guardó la billetera en el bolsillo y sacó su propia navaja. Oh. Si no, ¿qué vas a hacer? Justo cuando terminó la oración, Jeff lo golpeó en la nariz. Cuando Randy intentó desgarrarle el rostro, Jeff tomó su muñeca y la rompió. Randy gritó y Jeff le arrebató el arma de la mano. Troy y Kate corrieron a atacar a Jeff, pero él se movió rápido. Empujó a Randy al suelo. Kate quiso embestirlo, pero Jeff lo esquivó y lo apuñaló en un brazo. Kate soltó su cuchillo y cayó al piso gritando. Troy también lo atacó, pero Jeff ni siquiera necesitaba el arma. Simplemente golpeó a Troy en el estómago, haciéndolo caer. Al hacerlo vomitaba sin control. Liu miró con asombro a su hermano. Jeff, ¿cómo lo hiciste? Vieron acercarse el autobús y sabiendo que serían culpados por lo ocurrido, echaron a correr tan rápido como pudieron. Mientras escapaban miraron hacia atrás y vieron como el conductor del autobús se acercaba a toda prisa a Randy y sus amigos. Cuando los hermanos llegaron a la escuela, no se atrevieron a hablar de lo sucedido con nadie. Todo lo que hicieron fue sentarse y escuchar. Liu solo podía pensar en su hermano dándoles una lección a algunos niños, pero Jeff sabía que había algo más que eso. Algo que le daba miedo. Cuando experimentó esa sensación, cuando sintió lo poderoso que era, el impulso querer herir a alguien. No le gustaba cómo se escuchaba, pero no podía evitar sentirse feliz. Sintió que esa sensación extraña lo abandonaba y se mantuvo todo el día lejos de la escuela. Incluso mientras caminaba a casa se sintió feliz. Cuando llegó a su hogar, sus padres le preguntaron cómo había estado su día, y él respondió con una voz ligeramente sombría. Fue un día maravilloso. A la mañana siguiente, alguien tocó a la puerta de su casa. Bajó las escaleras para encontrarse con dos oficiales de policía en la puerta. Su madre lo contemplaba con enojo. Jeff, estos oficiales me dicen que atacaste a 3 niños. Que no era una pelea regular y que fueron apuñalados. Apuñalados, hijo. La mirada de Jeff se clavó en el suelo, confirmándole a su madre que todo era verdad. Mamá, ellos fueron los que sacaron los cuchillos y nos amenazaron a mí y a Liu.
Hijo, le dijo uno de los policías, encontramos a 3 niños, 2 de ellos heridos, otro con un moretón en el estómago, y tenemos testigos que confirmaron que huiste de la escena. Ahora, ¿qué tienes que decir sobre eso? Jeff sabía que era inútil. Aunque dijera que él y Liu habían sido atacados, no había pruebas de que no fueran ellos los que habían atacado primero. No podía decir que no habían huido, porque, lo cierto era que sí. Así que Jeff no pudo defenderse, ni a Liu. Hijo, llama a tu hermano. Jeff no pudo hacerlo, había sido él quien golpeara a esos niños. Señor, es que fui yo. Yo fui quien hirió a los chicos. Liu intentó detenerme, pero no pudo. El policía miró a su compañero y los dos asintieron. Bueno chico, parece un año en el centro joven. Espera. Gritó Liu. Todos levantaron la vista para verlo sosteniendo un cuchillo. Los oficiales sacaron sus armas y apuntaron a Liu. Fui yo quien golpeó a esos pequeños punks. Tengo las marcas lo demuestran. Se levantó las mangas revelando unos cuantos cortes y moretones, como si hubiera peleado con alguien. Hijo, solo baja el cuchillo, le pidió el oficial. Liu alzó el cuchillo y lo dejó caer al suelo. Con las manos en alto se acercó al policía. No Liu, fui yo. Yo lo hice. Jeff lloraba. Ay, pobre hermano. Tratando de echarse la culpa de lo que hice. Ya está, llévenme lejos. Los oficiales llevaron a Liu a la patrulla. Liu, diles que fui yo. Diles. Fui yo quien lastimó a esos niños. La madre de Jeff lo sujetó por los hombros. Jeff, por favor, no tienes que mentir. Sabemos que es Liu, para allá. Jeff observó impotente cómo la patrulla se marchaba con Liu dentro. Unos minutos después, su padre se detuvo en la entrada, vio la cara del chico y supo que algo andaba mal. Hijo, ¿qué pasa? Jeff no pudo contestar. Sus cuerdas vocales estaban tensas de tanto llorar. En cambio, la madre de Jeff se aproximó a su padre para darle las malas noticias en tanto el niño lloraba en el pórtico. Aproximadamente una hora más tarde, el muchacho entró a la casa y notó que sus padres estaban sorprendidos, tristes y decepcionados. No podía ni mirarlos. No podía ver cómo pensaban en Liu cuando todo era culpa suya. Se marchó a dormir, intentando olvidarse del asunto. 2 días pasaron sin noticias de Liu. No tenía amigos con los que pasar el rato. Solo sentía tristeza y culpa. Eso fue hasta el sábado, cuando Jeff fue despertado por su madre quien lucía feliz y radiante. Jeff, hoy es el día, anunció, abriendo las cortinas y dejando que la luz entrara a su habitación. ¿Qué día es hoy? Hoy es la fiesta de Billy. Mamá, estás de broma, ¿verdad? No esperarás que vaya a una fiesta infantil después de... Se calló. Jeff, ambos sabemos lo que pasó. Creo que esta fiesta podría ser algo nos alegre después de estos últimos días. Ahora vístete. La madre de Jeff salió del dormitorio y fue a arreglarse. El chico luchó para levantarse. Escogió una camisa y unos jeans al azar, y bajó las escaleras. Vio a su madre y su padre vestidos formalmente. ¿Por qué tenían que usar ropa tan elegante en una fiesta infantil? Hijo, ¿eso es todo lo que te vas a poner? Preguntó su mamá. Mejor que vestir exagerado. Su madre contuvo las ganas de gritarle y esforzó una sonrisa. Bueno Jeff, quizá estemos demasiado elegantes, pero así es como se va si quieres causar una buena impresión, dijo su papá. Jeff gruñó y volvió a subir a su habitación. No tengo ropa elegante. Solo elige algo, dijo su madre. Miró en su armario en busca de algo ostentoso.
Encontró un par de pantalones formales negros, que usaba solo en ocasiones especiales y una camiseta. Aunque no pudo hallar una camisa para ponerse encima. Solo tenía camisas a rayas y estampadas, nada apropiadas para usar con pantalones de vestir. Al final tomó una sudadera blanca y se la puso. ¿Te vas a poner eso?, reclamaron sus padres. Su madre miró su reloj. Oh, no hay tiempo de cambiarse. Vámonos. Cruzaron la calle hacia la casa de Bárbara y Billy, y llamaron a la puerta. Bárbara, al igual que sus padres, estaba demasiado elegante. Mientras pasaban a la casa, todo lo que Jeff podía ver eran adultos y ningún niño. Los niños están en el jardín. Jeff, ¿por qué no vas y te reúnes con ellos?, sugirió Bárbara. Jeff salió a un patio repleto de niños. Todos corrían con trajes extraños de vaquero y se disparaban entre sí con pistolas de plástico. De pronto, un niño se le acercó para entregarle una pistola de juguete y un sombrero. «Oye, ¿juegas con nosotros?», le preguntó. «Ah, no soy ningún niño. Estoy demasiado viejo para estas cosas». El niño lo miró con una cara suplicante. «Por favor», insistió. «Bien», rezongó Jeff. Se puso el sombrero y fingió dispararle a los niños. Al principio pensó que era completamente ridículo, pero luego empezó a divertirse. Quizá no fuera algo precisamente genial, pero al menos le ayudaba a olvidarse de Liu. Así que jugó con los niños un rato, hasta que escuchó un ruido. Un extraño ruido de algo que rodaba. Y entonces le golpeó. Randy, Troy y Kate saltaron la cerca sobre sus patinetas. Jeff tiró la pistola falsa y se quitó el sombrero. Randy lo miraba con odio. «Hola. Jeff, ¿verdad? Tenemos un asunto pendientes». Jeff vio su nariz magullada. «Creo que estamos a la par. Te di una paliza y tú hiciste que enviaran a mi hermano a un reformatorio». Randy lo fulminó con los ojos. «Oh, no, no vine a perder, vine a ganar. Tal vez nos hayas pateado el culo ese día, pero hoy no». Mientras hablaba, Randy se precipitó hacia Jeff. Ambos cayeron al suelo. Randy le dio un puñetazo en la nariz, Jeff lo tomó por las orejas y le golpeó la cabeza. Luego lo empujó lejos de él y los dos se pusieron de pie. Los niños gritaban y los padres salían corriendo de la casa. Troy y Kate sacaron sus armas. «Nadie se meta o los vamos a destripar», amenazaron. Randy tomó su cuchillo y apuñaló a Jeff en su hombro, haciendo que gritara cayera de rodillas. Entonces empezó a patearlo en la cara. Después de 3 patadas, Jeff le tomó el pie y lo torció, derrumbándolo en el suelo. Su adversario se levantó y caminó hacia la puerta trasera. Troy lo interceptó. «¿Necesitas ayuda?», levantó a Jeff por el cuello de la camisa y lo arrojó a través de la puerta del patio. Cuando el chico intentó incorporarse, recibió otra dosis de patadas que lo hicieron toser sangre. «Vamos, Jeff, pelea conmigo». Randy vio una botella de vodka vacía en la cocina, y la rompió sobre la cabeza de Jeff. «Pelea. Vamos, Jeff, mírame». Jeff levantó la vista con el rostro lleno de sangre. «Fui yo quien envió a tu hermano al reformatorio. Y ahora te sentarás aquí mientras él se pudre allí todo un año. Deberías sentir vergüenza». Jeff comenzó a levantarse. «Oh, al fin. Ya te pones de pie para pelear». Jeff se quedó de pie, con la cara cubierta de sangre y vodka. Una vez más sentía esa sensación extraña, aquella que no había sentido por largo tiempo. «Finalmente. Está de pie», exclamó Randy mientras corría hacia él. Ahí es cuando ocurrió. Algo dentro de Jeff se rompió. Su psique está hecha pedazos, todo pensamiento racional se ha marchado, todo lo que quiere hacer es matar. Cogió a Randy y lo arrojó al suelo.
se sentó a horcajadas y lo golpeó directo en el corazón, provocando que se detuviera. Randy jadeó, luchando por respirar. Jeff volvió a golpearlo. Golpe tras golpe, la sangre brotaba del cuerpo de Randy, hasta que exhaló su último aliento y murió. Todos miraban a Jeff ahora. Los padres, los niños que chillaban de miedo, incluso Troy y Kate. Aunque le rehuían la mirada, no dudaron en apuntarlo con 2 armas. Al notar esto, Jeff corrió a las escaleras. Troy y Kate dispararon contra él, fallando en cada disparo. Jeff intentó escapar, escuchando como Troy y Kate lo seguían por detrás. Cuando liberaron sus últimas balas, Jeff se encerró en el baño. Tomó el toallero y lo desprendió de la pared. Troy y Kate entraron corriendo con sus cuchillos en alto. Troy atacó con su cuchillo a Jeff, quien se alejó estrellándole el perchero en la cara. Cuando el chico cayó inconsciente, Kate soltó el cuchillo y agarró a Jeff por el cuello, empujándolo contra la pared. Una botella de lejía les cayó encima desde el estante superior, quemándolos y provocando que gritaran. Jeff se secó los ojos lo mejor que pudo. Lanzó el toallero hacia la cabeza de Kate. Mientras yacía en el suelo, desangrándose, esbozó una sonrisa siniestra. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Jeff. Kate sacó un encendedor y lo prendió. Lo que es gracioso, es que estás cubierto de lejía y alcohol. Jeff abrió los ojos como platos, cuando Kate le arrojó el encendedor. En cuanto la llama entró en contacto con su piel, las fuegos se encendió sobre la lejía. Mientras el alcohol lo quemaba y la lejía le blanqueaba la piel, Jeff liberó un horrible chillido. Trató desesperadamente de apagar el fuego, mas no sirvió de nada. Ahora todo él era un infierno andante. Echó a correr por el pasillo y cayó por las escaleras. Los invitados gritaron de horror cuando vieron a Jeff, en llamas, cayendo al suelo, prácticamente muerto. Lo último que vio el chico fue a su madre y al resto de los padres que intentaban extinguir el fuego. Fue en ese instante cuando se desmayó. Al despertar, tenía la cara envuelta por vendas. No podía ver nada, pero sentía un yeso en su hombro y puntos de sutura que le atravesaban todo el cuerpo. Trató de levantarse, pero enseguida se percató de que tenía un tubo en el brazo y, cuando intentó incorporarse una vez más, se cayó y una enfermera entró a toda prisa. No es seguro que te levantes de la cama todavía, dijo ella mientras ayudaba a acostarse y volvía a insertar el tubo. Jeff se sentó en la cama, sin visión, ni idea de lo que estaba pasando a su alrededor. Solo después de varias horas, oyó entrar a su madre. «Cariño, ¿te encuentras bien?», le preguntó. Jeff quiso contestarle, sin embargo, con el rostro estaba cubierto, no podía hablar. «Oh cariño, te tengo una excelente noticia. Después de que todos los testigos declararan ante la policía que Randy había confesado que intentó atacarte, decidieron dejar en libertad a Liu». Al escuchar esto, Jeff quiso moverse, deteniéndose a medias al recordar el tubo que salía por su brazo. «Saldrá del reformatorio mañana, y entonces ustedes podrán estar juntos como antes». Su madre lo abrazó y se despidió con ternura. Durante las siguientes semanas Jeff recibió visitas de su familia. Más adelante llegó el día en que le quitaron las vendas. Su familia estaba allí para estar con él, expectantes de saber cómo se vería. Cuando los médicos retiraron las vendas de la cara del muchacho, todos se encontraban expectantes. Esperaron con paciencia hasta que comenzó a desprenderse el último vendaje que cubría su rostro. «Esperemos lo mejor», dijo el médico. Rápidamente tiró de la tela, dejando que el resto cayera del rostro de Jeff. Su madre soltó un grito de horror. Liu y su padre lo miraron con asombro. ¿Qué le pasó a mi cara?», exclamó Jeff. Saltó de la cama y corrió al baño. Se miró en el espejo y comprobó la causa del escándalo.
Su rostro era horrible. Sus labios permanecían quemados en carne viva, mostrándose como una grotesca mancha roja. Su cara estaba completamente blanca, y su cabello había sido chamuscado del castaño al negro. Lentamente se llevó las manos al rostro. Sentía la piel escamosa y dura. Miró a su familia y luego volvió a verse en el espejo. Jeff, le dijo a Liu, no está tan mal. No está tan mal. Chilló Jeff, es perfecto. Su familia se quedó atónita al escuchar sus palabras. Jeff comenzó a reírse sin control. Sus padres notaron que su ojo y su mano izquierdos se contraían de modo repugnante. Jeff, hijo, ¿estás bien? Bien. Nunca me he sentido más feliz. Ja, 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 mírenme. Esta cara va a la perfección conmigo. No podía parar de reír. Jeff se acarició la cara, deleitándose con su tacto. Mirándose en el espejo. ¿Qué había causado esto? Bueno, tienes que recordar que cuando Jeff estaba luchando contra Randy, algo en su mente, su cordura, se rompió. Sin saberlo, lo habían transformado en una loca máquina de matar, pero sus padres no lo sabían. Doctor, murmuró su madre, mi hijo se encuentra bien, ya sabe. De la cabeza. Oh, sí, este comportamiento es habitual en los pacientes que han tomado una gran cantidad de analgésicos. Si su conducta no vuelve a la normalidad en unas pocas semanas, tráiganlo de nuevo para practicarle una prueba psicológica. Oh, muchas gracias, doctor. La madre de Jeff se acercó a su hijo. Jeff, cariño. Es hora de irnos. Jeff apartó la vista del espejo, su rostro todavía estaba contorsionado en una sonrisa maníaca. Oh mami, ja, 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 ja. Esto es lo que llevaba puesto, dijo la recepcionista del hospital. La madre de Jeff recibió el pantalón de vestir negro y la sudadera blanca que llevaba su hijo el día de la fiesta. Ya no tenían ni rastro de sangre, pero alguien los había cosido juntos. La mujer lo llevó a su habitación y lo ayudó a ponerse la ropa. Después se marcharon a casa, sin saber que aquel sería el último día de vida de la familia. Esa noche, la mujer despertó al escuchar un sonido en el baño. Se escuchaba como si alguien estuviese llorando. Lentamente se acercó para ver quién era. Cuando se asomó, tuvo una visión horripilante. Jeff había tomado un cuchillo y se cortado la boca, para simular una enorme sonrisa que llegaba hasta sus mejillas. Jeff, ¿qué estás haciendo? Jeff la miró. No podía seguir sonriendo, mami. Me dolió después de un rato. Ahora puedo sonreír para siempre. La madre de Jeff notó sus ojos, prácticamente negros. Jeff, tus ojos. Sus ojos al parecer, ya no podían cerrarse. No podía ver mi cara. Me cansé y mis ojos se empezaron a cerrar. Me quemé los párpados para verme siempre, con mi nueva cara. La mujer comenzó a retroceder, al ver el estado de demencia de su hijo. ¿Qué pasa, mami? ¿No soy lindo? Sí, hijo. Sí lo eres. Déjame ir por papá para que pueda ver tu cara. Ella corrió a su habitación y despertó a su esposo. Cariño, toma tu arma, tenemos. Se detuvo al ver a Jeff en la puerta, sujetando un cuchillo. Mami, me mentiste, fue lo último que escucharon cuando Jeff los apuñaló, matándolos al instante. Liu se despertó, sobresaltado por el ruido. No escuchó nada más, así que simplemente cerró los ojos e intentó de volver a dormir. Cuando estaba por caer en un sueño profundo, tuvo la extraña sensación de que alguien lo observaba.
Abrió los ojos antes de que la mano de Jeff le cubriera la boca. Sin prisa, levantó el cuchillo listo para hundirlo en el pecho de Liu. El chico se sacudió violentamente, tratando de escapar de su hermano. Susurró Jeff. Solo vuelve a dormir. Existe una imagen que desde hace algunos años ha estado dando vueltas por internet. Se trata de un archivo conocido como Smile.dog, el cual nadie sabe de dónde salió o quién tomó en primera instancia. La fotografía, que tiene pésima reputación, muestra la cara de un perro sonriente dentro de una habitación oscura, con las huellas dactilares ensangrentadas de una mano encima, aunque la expresión del animal es lo más inquietante. Escuché hablar de Smile.dog mientras aún me encontraba en la universidad. Por ese entonces, ya se hablaba de las extrañas circunstancias en que habían muerto las personas que se habían tropezado con tan insólita foto. Recuerdo que yo estaba precisamente preparando un pequeño reportaje escrito sobre el caso. Iba a entrevistar a Mary, una de las víctimas que habían visto la aterradora fotografía. Su esposo me había arreglado una conversación con ella. Sin embargo, algo extraño sucedió el día que acudí a su casa para platicar, pues en el último instante, a ella le dio por encerrarse en su habitación, a llorar y en ningún momento quiso hablar conmigo. ¿Qué se le iba a hacer? No. Probablemente hubiera dejado el caso por las buenas de no ser porque, días después, Mary me envió un correo electrónico disculpándose por lo ocurrido y pidiéndome encarecidamente que cesara de investigar sobre Smile.dog antes de que fuera demasiado tarde. Lo cual no hizo otra cosa sino avivar mi curiosidad sobre el tema. Mary me relataba en su mensaje que había tenido pesadillas durante 15 años con la imagen, la cual había recibido en un viejo disquete que algún desconocido envió por correo hasta su casa, dentro de un sencillo sobre de papel. El mensaje en sus pesadillas no dejaba de repetirse: riégalo. Pero por 15 largos años, ella se había negado a esparcir la imagen, atormentada por sus pesadillas y las muertes de otros. El misterio en torno a Smile.dog era inquietante. Días más tarde, el esposo de Mary me contactó para informarme que ella había cometido suicidio. Me estremecí al recibir la noticia. Pues además de lidiar con la muerte de su mujer, aquel buen hombre había encontrado el disquete con el que había empezado todo. Al quemar el dispositivo, había escuchado como si algo siseara. Como si en lugar de estar quemando un simple disquete, lo estuviera haciendo con alguna especie de animal. Hasta ahí había llegado mi flamante investigación. O probablemente habría sido de ese modo, de no ser porque apenas unos pocos días después, recibí otro correo electrónico de remitente desconocido que decía lo siguiente: hola, encontré tu correo en internet. En tu perfil mencionabas que estabas buscando información acerca de Smile.dog, y la verdad es que yo descargué la imagen, y no es tan mala como dicen. Te mando una copia. Riégalo. No he dejado de pensar en ese archivo. Pienso en Mary, en las personas que supuestamente han sido víctimas de él y me pregunto si estaré haciendo lo correcto. ¿Será conveniente abrirlo? Existe una oscura experiencia que muy pocos han podido esclarecer hasta el día de hoy. La misma tuvo lugar en el Hospital Cedars-Sinai de Estados Unidos, durante el año de 1972. El personal de la clínica se alarmó al ver aparecer a una mujer vestida solamente con una bata blanca, en la que había prominentes manchas de sangre. Pero eso no era lo más aterrador de su aspecto. La desconocida tenía facciones rígidas y muy artificiales. Tanto así, que ni siquiera se veía como una humana. Quienes lograron verla, la describieron más bien como una especie de maniquí. Lo que era peor, cuando le hablaban no reaccionaba ni decía una palabra. Parecía estar como en shock. Era capaz de mover sus brazos y piernas como cualquier persona, pero no tenía cejas y su cara estaba repleta de maquillaje.
Los doctores decidieron llevarla hasta una habitación, mientras trataban de averiguar si era una paciente del hospital o había habido algún accidente en las cercanías. Ella no se resistió. Los empleados que permanecieron con ella en el cuarto, sin embargo, no soportaban estar más de unos segundos. La apariencia y la mirada inmóvil de esa mujer les helaban la sangre. Finalmente, uno de los médicos intentó sedarla y la mujer reaccionó enloquecida. 2 enfermeras tuvieron que sostenerla con fuerza para impedir que lastimara a alguien. Después, sus ojos se volvieron hacia el doctor con una malicia horrible. Y sonrió. Las enfermeras gritaron y retrocedieron al mirar su gesto. No era aquella una sonrisa normal. Dentro de su boca había dientes afilados y muy largos, tanto así que la mujer no podía cerrar los labios sin herirse. De hecho, estaba llena de sangre. ¿Qué demonios es usted?, le preguntó el médico, mientras las enfermeras corrían para dar aviso a seguridad. La desconocida se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro, como lo haría una enamorada, sin dejar de sonreír. El hombre se quedó paralizado, lleno de miedo. Después de lo que pareció una pausa eterna, la inexpresiva lo mordió con fuerza en la yugular, destrozando su cuello y causándole una herida mortal. En tanto el médico se ahogaba en su sangre, ella volvió a inclinarse para hablarle en el oído. «Yo soy Dios», le susurró. Acto seguido, la mujer salió de la habitación para devorar a los miembros del personal que se interpusieron en su camino. Dicen que hubo una auténtica masacre aquel día, pero los medios no hablaron acerca de ello por evitar un escándalo. Uno de los supervivientes de ese terrible incidente apodó a la extraña mujer como la inexpresiva, debido a su horrible cara artificial. Aunque se hicieron las investigaciones pertinentes, nadie nunca volvió a saber de ella. Y si lo hicieron, prefirieron callar, pues es bien sabido que muchas veces el gobierno prefiere ocultar ciertas cosas bajo la alfombra. ¿Quién habrá sido esa terrible desconocida? ¿Qué era y de dónde provenía? ¿Volverá a hacer aparición en nuestros días? Es mejor no conocer la respuesta a esta última cuestión. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, que le quedara cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real.
Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía, no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí del tercer o cuarta noches desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea, dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrificado de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, lo llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 AM cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas.
Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bogón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a Newbin Yard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bogón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bogón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bogón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de Newbin Yard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años. Aún recuerdo aquella historia, llevaba mucho tiempo trabajando en aquel hospital, probablemente ese extraño suceso cambió mi infeliz vida para siempre. Caminaba por los pasillos del hospital pensando en todas las personas que había atendido en la mañana y en la tarde. Me costó bastante acostumbrarme al sistema que utiliza este hospital con los pacientes, debido a que en el momento que los pacientes se internan, se les coloca una pulsera en la muñeca de diversos colores. Un ejemplo para que me puedan entender, el negro se utiliza cuando la persona acaba de fallecer. Un día salí bastante triste de mi turno, producto a que no le puede salvar la vida a uno de mis pacientes, su enfermedad estaba bastante avanzada, ya nada se podía hacer. Entré en el elevador, triste por lo ya mencionado, y dentro del elevador había otra persona. Casualmente nos pusimos a conversar para romper el hielo mientras el elevador descendía, cuando de repente se detiene en el 6º piso y abre sus puertas. Vi a una mujer que estaba a punto de entrar, entonces, apreté rápidamente el botón para que la puerta se cerrara y el elevador siguiera su curso. Muy sorprendida la mujer que me acompañaba me regañó por lo que había hecho, no paraba de regañarme y avergonzarme. Para que dejara de regañarme le dije, aquella mujer murió mientras yo la operaba, ¿no te diste cuenta de la pulsera negra que traía en su muñeca? La mujer sonrió, levantó su brazo y me dijo, ¿una pulsera como esta? Los bebés en Rugrats, aventuras en pañales, no existen y son producto de la imaginación de Angélica. Porque su madre la ignoraba y la relación con su padre es poco profunda. Primero empezaremos con Carlitos. Murió hace mucho con su mamá, por lo que Charles Finster, Carlos, es un manojo de nervios. Tommy nació muerto, por lo que Hugo Pickles, el padre, se la pasa en el sótano haciendo juguetes para aquel hijo que no tuvo la oportunidad de nacer. Los DeVilles tuvieron que abortar. Angélica no podía saber si los bebés serían niño o niña, entonces inventó el mismo personaje en su cabeza, pero con diferentes géneros, resultando en Philly DeVille, Filiberto, y Lily DeVille, Liliana. En All Grown Up, Rugrats crecidos, Angélica era una esquizofrénica bipolar, adicta a los narcóticos. Las consecuencias que trajo esto fueron conductas que remitieron a su niñez, haciendo que sus creaciones la obsesionaran de nuevo. Para interactuar con ellos, los hizo más viejos. La madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína. Drew Pickles, Julio, en su depresión, se casó con una prostituta busca fortunas. El único Rugrats que no era producto de la imaginación de Angélica era Dil, pero no notaba la diferencia entre él y sus creaciones. El más pequeño no seguía sus órdenes, y en un ataque de desesperación y enojo, lo golpea reiteradas veces gritando, a lo que Hugo llega corriendo para frenarla. Sin embargo, era demasiado tarde. Dil tenía una hemorragia cerebral que produjo una inevitable deformación, la cual al crecer se hizo más evidente.
Por esta razón vive siendo ridiculizado por su rareza y retardo. En la película que viajan a París, Carlos se casa con una prostituta llamada Kira. En realidad se iba a casar con una prostituta diferente, pero solo la quería por su dinero. Kira tenía una hija llamada Kimi Finster Watanabe que le fue arrebatada por ser adicta a la cocaína. Angélica imagina a Kimi por las historias que cuenta Kira sobre ella. Susie fue en realidad la única amiga que tuvo y la que siguió el juego de sus creaciones imaginarias. Por ella, se convierte más tarde en psicóloga y se asocia con Nickelodeon para crear Rugrats, Aventuras en Pañales. Cuando Angélica murió por sobredosis de drogas ayudó en su funeral. Su muerte fue triste, porque gracias a su adicción fue excluida socialmente, lo que la llevó a una ruptura con la realidad, y a su eventual muerte. Ella pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar, imaginando amigos alrededor de ella, y jugando con las vidas de sus creaciones. Angélica murió el 5 de marzo de 1994. A finales de la década de los 40, un grupo de investigadores en Rusia decidió averiguar qué ocurriría si mantenían a 5 personas despiertas a lo largo de 15 días. Para ello, emplearían un estimulante especial a base de gas. Encerraron a los sujetos de prueba en un ambiente sellado, en el que pudieran monitorear a detalle el uso de oxígeno. Debido a la alta concentración de gas, debían asegurarse de que este no los matase. En aquella época todavía no se inventaba el circuito cerrado, por lo que tuvieron que instalar micrófonos y ventanas cuyos vidrios tenían un grosor de 5 pulgadas, para poder observarlos. La habitación estaba repleta de libros, tenía agua corriente, baño y comida suficiente para que los 5 sobrevivieran por un mes. Además pusieron cobijas para dormir. Pero no había ninguna cama. Los hombres empleados en el experimento eran prisioneros políticos y de guerra, considerados como enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros 5 días todo transcurrió bien. Era raro que los individuos se quejaran pues, aunque era una mentira, se les había prometido que serían puestos en libertad si participaban en la prueba voluntariamente y resistían sin dormir los 30 días. Todas sus actividades y conversaciones fueron monitoreadas, y fue entonces los científicos se dieron cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, comenzaban a hablar sobre recuerdos traumáticos de su pasado. Luego de 5 días todo cambió. Los prisioneros comenzaron a quejarse de los eventos y situaciones que los habían llevado hasta ahí y también a mostrar síntomas preocupantes de paranoia severa. Ya no hablaban entre ellos y en cambio, murmuraban frente a los micrófonos. Extrañamente, era como si todos pensaran que podían ganarse la confianza de sus captores si traicionaban a sus compañeros. Al principio se supuso que esto era un efecto colateral del gas. A los 9 días el primer prisionero comenzó a gritar. Corría por toda la habitación y no dejó de gritar por 3 horas consecutivas. Después intentó seguir gritando, pero ya solo era capaz de lanzar un grito de vez en cuando. Los científicos llegaron a la conclusión de que habíase desgarrado sus cuerdas vocales. Pero lo más sorprendente de dicha fue la reacción de sus compañeros. O más bien, la falta de reacción. Seguían murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros se puso a gritar. 2 de los hombres que no gritaban, cogieron libros para defecar en las páginas y, de la forma más tranquila y casual, los colocaron encima de las ventanas. Los gritos pararon de pronto. Igual que los murmullos en los micrófonos. 3 días más pasaron. Los científicos revisaban frecuentemente los micrófonos para comprobar que funcionaban, ya que consideraban imposible no escuchar ningún sonido estando 5 personas dentro. Los niveles de oxígeno indicaban que todos continuaban con vida. De hecho, el nivel de oxígeno era el necesario para 5 individuos que realizaran un ejercicio físico intenso. Durante la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que no estaba permitido para llamar la atención de los hombres. Usaron el intercomunicador, esperando provocar alguna respuesta en ellos. Temían que hubieran muerto, o que se encontraran en estado vegetal. Vamos a abrir la habitación para probar los micrófonos, anunciaron.
Aléjense de las puertas y recuéstense en el piso con las manos tras la espalda o les dispararán. Si obedecen, uno de ustedes será puesto en libertad. ¿Cuál fue su sorpresa, cuando una única frase se escuchó, pronunciada con completa calma? No deseamos ser liberados. Esto generó una gran discusión entre los científicos y los militares que financiaban el experimento. Sin lograr obtener más respuestas por el intercomunicador, finalmente decidieron abrir la habitación a la medianoche del día 15. Limpiaron el gas en el ambiente y ventilaron con aire fresco. De inmediato, las voces de los micrófonos protestaron. 3 voces distintas suplicaban por las vidas de sus seres amados, que echaran el gas de nuevo. Se abrió la puerta para sacar a los prisioneros. Gritaron con fuerza, igual que lo hicieron los soldados al ver lo que había dentro. Solo 4 de los individuos estaban vivos. Las raciones de comida de los 5 días pasados estaban intactas. Había trozos de carne de las pantorrillas y costillas del 5.º hombre muerto, tapando el drenaje del centro de la estancia, ocasionando la acumulación de 4 centímetros de agua. Los 4 sobrevivientes también mostraban pedazos de carne y piel arrancados en sus cuerpos. Las puntas de sus dedos exponían el hueso y mostraban destrucción de tejidos, indicando que las heridas no se las habían infligido con los dientes, como sería de suponer, sino con las manos. Al examinarlos de cerca, descubrieron que la mayor parte de las lesiones se las habían autoinfligido cada uno. Los órganos tras de las costillas habían sido extraídos. A pesar de que el corazón, el diafragma y los pulmones continuaban en su sitio, tanto la piel como buena parte de los músculos que protegían las costillas habían sido arrancados, dejando los pulmones al descubierto. Podían ver cómo el tracto digestivo de los 4 prisioneros funcionaba, haciendo la digestión. Entonces se percataron de que estaban digiriendo su propia carne, la que ellos se habían arrancado y devorado en los últimos días. Por lo general, las instalaciones eran asistidas por militantes de las fuerzas especiales rusas, pero con todo y eso, varios de ellos se negaron a volver a la habitación para sacar a los prisioneros. Y ellos, a pesar de todo, gritaban e insistían en que se los dejara dentro, rogando y exigiendo a la vez que se encendiera el gas, para no quedarse dormidos. Sorprendentemente, los tipos se resistieron como animales durante la intervención. Un soldado ruso murió al ser mordido en el cuello por uno de ellos, otro fue herido de gravedad al recibir una mordida en la arteria femoral por parte de otro. 5 soldados más fallecieron, si incluyes a los que se suicidaron en las semanas consecutivas al incidente. Durante el forcejeo, uno prisionero se dañó el vaso, sangrando al instante. Se lo trató de sedar, en vano. Le fue inyectada una dosis de morfina 10 veces más potente de lo recomendable en un ser humano, y aún así peleó como una bestia, destrozando el brazo y las costillas de un doctor. Su corazón era visible, latiendo al límite por 2 minutos completos, a la vez que se desangraba y gritaba sin parar por más de 3 minutos. Atacaba a todo aquel que se le acercara, repitiendo una y otra vez la palabra más, cada vez con menos fuerza, hasta que se hizo el silencio. Los 3 sobrevivientes fueron inmovilizados con fuerza y trasladados a las instalaciones médicas. 2 de ellos, cuyas cuerdas vocales estaban intactas, no dejaban de demandar que se les suministrara más gas para mantenerse despiertos. Al que estaba más herido de los 3, lo llevaron al quirófano que tenían en las instalaciones. Mientras los médicos lo preparaban para acomodarle los órganos en su lugar, notaron que era inmune a los sedantes. Forcejeó incansablemente cuando le colocaron la anestesia. Fue necesario incrementar la dosis para sedarlo, pero en el instante en que sus ojos se cerraron, su corazón dejó de latir. En la autopsia, descubrieron que su sangre contenía el triple de la cantidad normal de oxígeno. Además, mientras luchaba por no ser anestesiado se había roto 9 huesos. El segundo sobreviviente había sido el primero del grupo en gritar. Sus cuerdas vocales estaban destrozadas, así que no pudo negarse a la cirugía. Lo único que hacía era negar violentamente con la cabeza mientras le estaban colocando el gas anestésico. Alguien sugirió operarlo sin anestesia y él asintió. No reaccionó en toda la cirugía, que se extendió por 6 horas. Intentaron sustituir los órganos de su abdomen y cubrirlo con la piel que aún le quedaba.
Imposible, según la medicina, este hombre no debería seguir con vida, afirmó el médico. Una enfermera salió de la cirugía aterrorizada, jurando que la boca del paciente dibujaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Al finalizar la cirugía, el paciente miró al doctor y comenzó a hacer sonidos con la boca muy fuerte, como si tratase de hablar. Asumiendo que tenía que decirle algo importante, el cirujano dio papel y pluma para que pudiera escribir. Siga cortando, se leía en el mensaje. Los otros 2 sujetos prisioneros recibieron la misma cirugía sin anestesia. Tuvieron que inyectarles un paralítico, ya que no paraban de reír y el médico no podía practicarles la cirugía. Al estar paralizados, lo único que podían mover eran los ojos. Desde el primer momento en que fueron capaces de hablar nuevamente, exigieron que se les volviera a colocar el gas estimulante. Los científicos intentaron descubrir por qué se habían lastimado de ese modo a ellos mismos, y para qué querían el gas de nuevo. Lo único que respondieron fue: tengo que permanecer despierto. Se inmovilizó a los 3 individuos, y los llevaron de vuelta a la habitación. Los científicos, ateniéndose a la furia de sus benefactores militares, por no haber alcanzado las metas del experimento, consideraron aplicarles la eutanasia. Pero el comandante a cargo, un exmiembro de la KGB, seguía viendo potencial en el proyecto, y dio la orden de investigar qué sucedería si les ponían el gas de nuevo. Al inicio los investigadores se negaron, pero finalmente se vieron obligados a obedecer. Los prisioneros fueron conectados a unos monitores multiparamétricos. Cuando estaban preparándolos para ser encerrados en la habitación de nuevo. Todos se sorprendieron al ver cómo dejaban de forcejear, desde el momento en que supieron que les darían el gas otra vez. Los 3 hacían grandes esfuerzos por estar despiertos. Uno de ellos tarareaba una canción, el prisionero mudo trataba de liberarse de sus ataduras de cuero, más por ocuparse en hacer algo. El último individuo apretaba su cabeza contra la almohada y parpadeaba muy rápido. Al ser el primero que habían conectado con el EEG, sus ondas cerebrales se manifestaron al instante, dejando anonadados a los científicos. La mayor parte del tiempo eran normales, pero en algunos momentos se interrumpían por una línea recta, sin explicación alguna. Era como si el paciente tuviera muerte cerebral una y otra vez. Mientras examinaban los datos, una enfermera notó que los ojos del hombre se cerraban. Sus ondas cerebrales indicaron un sueño profundo, después se volvieron rectas y al mismo tiempo, su corazón dejó de latir. El único prisionero restante que podía hablar empezó a gritar para que lo encerraran. En sus ondas cerebrales se observaban las mismas líneas rectas del sujeto que acababa de fallecer por haberse dormido. El comandante ordenó sellar la habitación con los 2 prisioneros en el interior y 3 de los científicos. Uno de estos últimos cogió un arma y le disparó al comandante entre los ojos, asesinándolo. Luego disparó al prisionero mudo, matándolo instantáneamente. A continuación apuntó al prisionero que quedaba con vida, en tanto sus colegas escapaban alterados. No van a encerrarme con estas cosas. No contigo. Gritaba al sujeto, quien seguía atado al catre frente a él. ¿Qué eres? Necesito saberlo. El hombre esbozó una sonrisa. ¿Te olvidaste de mí tan fácilmente?, preguntó el tipo. Somos ustedes. Somos la locura que yace encerrada en su interior, rogando por ser liberada a cada instante de tu vida, desde lo más recóndito de tu mente primitiva. Somos aquello a lo que le temes antes de acostarte cada noche. Somos lo que oprimes y silencias, y ocultas cuando vas a tu cielo de noche, donde no podemos alcanzarte. El científico se detuvo un momento. Entonces apuntó al corazón del hombre y disparó. En el monitor multiparamétrico apareció una línea recta. Lo último que pudo murmurar el sujeto, débilmente, fue: